Escuché a mi esposo decirle a su mamá que había embarazado a mi mejor amiga mientras yo estaba en el pasillo, a solo unos pasos de la cocina, escuchando a escondidas sin que ellos se dieran cuenta, tratando de entender si de verdad había oído bien o si mi mente me estaba jugando una broma, porque la forma en que lo dijo sonaba demasiado tranquila para algo que podía destruir toda mi vida. Estaban hablando en un idioma que casi nadie alrededor de nosotros entiende y por eso se sentían seguros, como si pudieran decir cualquier cosa sin consecuencias, pero crecí varios años fuera de México y lo hablo con total fluidez, así que comprendí cada palabra, incluso cuando mencionaron el embarazo, el tiempo que llevaban ocultándolo y el nombre de la persona que menos esperaba escuchar en esa conversación. Hasta ese momento yo creía tener un matrimonio estable, una rutina normal y una amistad sincera, de esas que se sienten como familia. Por eso quedarme callada fue lo más difícil, porque reaccionar en ese instante solo iba a darles oportunidad de mentir, así que preferí escuchar todo hasta el final mientras entendía que llevaba mucho tiempo viviendo engañada. Ellos siguieron hablando con confianza, convencidos de que yo no sabía nada, sin imaginar que cada palabra me estaba dando el tiempo suficiente para pensar con calma, guardar silencio y empezar a decidir qué iba a hacer, porque no tenía ni idea de que yo había escuchado todo, y mucho menos de lo que iba a pasar después. Antes de ese día, mi vida parecía completamente normal, de esas vidas tranquilas que no llaman la atención de nadie, con problemas pequeños, discusiones pasajeras y planes simples para el futuro, nada que me hiciera pensar que todo podía derrumbarse en cuestión de minutos. Vivíamos en una casa cómoda, en una zona tranquila, y nuestra rutina estaba tan bien organizada que muchas veces los días se sentían iguales, lo cual a mí me daba seguridad porque creía que la estabilidad era señal de que todo estaba bien. Mi esposo trabajaba casi todo el día y siempre decía que lo hacía para que no nos faltara nada, mientras yo me encargaba de la casa y de algunos trabajos desde casa, algo que me permitía tener tiempo para organizar todo y también para convivir con las personas cercanas, especialmente con quien yo consideraba mi mejor amiga, alguien que llevaba años en mi vida y que conocía prácticamente todos mis secretos. La confianza que le tenía era tan grande que muchas veces entraba a la casa sin avisar, se quedaba a comer con nosotros o me acompañaba cuando necesitaba hablar con alguien, y jamás pensé que esa cercanía pudiera convertirse en el motivo por el que todo se iba a romper. Las reuniones familiares también eran frecuentes, sobre todo porque a su mamá le gustaba que todos estuviéramos en contacto, así que era común visitarla los fines de semana o recibirla en la casa para comer, platicar y pasar el rato como cualquier familia. Siempre la vi como una mujer seria pero correcta, de esas que opinan mucho pero que al final parecen querer lo mejor para su hijo, por eso nunca imaginé que pudiera estar involucrada en algo que me lastimara de esa manera, mucho menos que pudiera escuchar de su propia boca una conversación que confirmaba que sabía más de lo que yo había sospechado durante meses. Con el tiempo empecé a notar pequeños cambios que en ese momento no parecían importantes, detalles que uno suele justificar para no pensar mal, como llegadas más tarde de lo normal, mensajes que se respondían con prisa o llamadas que terminaban justo cuando yo entraba al cuarto. Nada era lo suficientemente claro como para acusar a nadie, pero sí lo bastante raro como para dejarme con una sensación incómoda que no sabía explicar. También empecé a sentir que mi amiga estaba diferente, menos natural, como si midiera cada palabra cuando hablábamos, y aunque traté de convencerme de que eran cosas mías, en el fondo algo no se sentía igual que antes. Aún así seguí con mi vida como siempre, confiando en que todo era imaginación, porque nunca pensé que las dos personas en las que más confiaba estaban ocultando algo tan grande que terminaría cambiándolo todo. Ahora entiendo que las señales ya estaban ahí desde mucho antes, pero en ese momento yo todavía creía que tenía una vida estable, sin saber que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba y que estaba a punto de escuchar algo que no iba a poder olvidar jamás. Después de empezar a notar esos cambios pequeños que no sabía cómo explicar, la sensación de incomodidad se fue haciendo más frecuente, como si algo no estuviera en su lugar aunque por fuera todo siguiera igual. No era una prueba clara ni una discusión fuerte, solo detalles que se acumulaban poco a poco y que me dejaban pensando más de lo normal, sobre todo en las noches, cuando todo estaba en silencio y mi cabeza no dejaba de darle vueltas a cosas que antes ni siquiera me preocupaban. Comencé a darme cuenta de que los horarios ya no coincidían como antes. Había días en los que decía que saldría tarde del trabajo, pero al mismo tiempo notaba que respondía mensajes con demasiada rapidez, como si no estuviera realmente ocupado.
Otras veces parecía distraído, revisando el teléfono a cada rato y volteando la pantalla cuando yo me acercaba, algo que nunca había hecho en todos los años que llevábamos juntos. No era suficiente para asegurar nada, pero sí lo bastante raro para hacerme sentir que algo estaba cambiando sin que yo supiera exactamente qué. También empecé a sentir distancia en conversaciones que antes eran naturales. Preguntas simples recibían respuestas cortas, y cualquier comentario terminaba en silencio incómodo. Intenté convencerme de que era estrés, cansancio o preocupaciones del trabajo, porque aceptar otra cosa significaba pensar en algo que no quería ni imaginar. Prefería creer que todo tenía una explicación lógica antes que aceptar que podía estar pasando algo a mis espaldas. Lo que más me confundía era que, al mismo tiempo, mi mejor amiga seguía apareciendo como siempre, pero ya no se sentía igual. Había momentos en los que evitaba mirarme directamente, como si estuviera cuidando cada gesto, y otras veces parecía demasiado amable, exageradamente atenta, algo que antes no pasaba. Traté de ignorarlo, diciéndome que tal vez yo estaba más sensible de lo normal, que estaba imaginando cosas donde no las había, porque nunca pensé que la incomodidad que sentía tenía que ver con los dos al mismo tiempo. Las semanas pasaron así, con esa sensación constante de que algo no encajaba, hasta que un día ocurrió algo que me hizo detenerme por completo. No fue una pelea ni una confesión, fue solo un momento que parecía normal, pero que terminó cambiando todo. Escuché voces en la cocina cuando se suponía que yo estaba en el cuarto, y por la forma en que hablaban entendí que no querían que nadie más los oyera. Al principio no le di importancia, hasta que noté que no estaban hablando en español. Usaban ese idioma que casi nunca escuchaba, el mismo que siempre creyeron que yo no entendía. Me quedé quieta sin hacer ruido, solo para confirmar lo que estaba pasando, y en cuanto puse atención a las palabras sentí que algo dentro de mí se tensó de inmediato, porque entendí que esa conversación no era algo que quisieran que yo escuchara. No me acerqué, no hice ningún movimiento, solo me quedé en el pasillo tratando de escuchar mejor, sin imaginar que en unos segundos iba a oír algo que ya no tendría forma de olvidar. Me quedé inmóvil en el pasillo, tratando de escuchar sin hacer el menor ruido, porque la forma en que hablaban dejaba claro que no querían que nadie más entendiera esa conversación. Al principio solo distinguía algunas palabras sueltas, pero en cuanto presté más atención sentí un nudo en el estómago, porque estaban hablando de algo demasiado personal, algo que no tenía sentido que se dijera en secreto si no hubiera un motivo muy serio detrás. Reconocí la voz de su mamá preguntando en tono bajo si estaba seguro de lo que iba a hacer, como si estuvieran discutiendo una decisión que ya llevaba tiempo pensándose. La respuesta llegó sin dudar, con una tranquilidad que me heló la sangre, diciendo que ya no había vuelta atrás porque el problema era más grande de lo que habían imaginado al principio. En ese momento pensé que tal vez se trataba de dinero o de algún asunto familiar, pero lo siguiente que escuché hizo que todo se volviera imposible de ignorar. Dijo claramente que todo se complicó desde que mi mejor amiga quedó embarazada, y que ahora tenía que hacerse responsable antes de que yo me enterara por alguien más. Durante un segundo creí que había entendido mal, que tal vez hablaban de otra persona, porque mi cabeza se negaba a aceptar que esas palabras podían estar relacionadas con mi propia vida. Me quedé conteniendo la respiración, esperando escuchar algo que aclarara la situación, pero cada frase que seguía confirmaba lo mismo. Su mamá le preguntó si estaba seguro de que el bebé era suyo, y la respuesta fue tan directa que sentí que el piso se movía bajo mis pies. Dijo que llevaba meses viendo a escondidas a la única persona que jamás hubiera imaginado, que todo había empezado como algo sin importancia y que se salió de control cuando ella le dijo que estaba esperando un hijo. Escuchar eso fue como recibir un golpe que me dejó sin reacción, porque no solo hablaban de una traición, hablaban de algo que llevaba tiempo pasando frente a mí sin que me diera cuenta. En ese momento mencionaron su nombre sin ninguna duda, y ya no hubo forma de engañarme a mí misma. No era un error, no era una confusión, no era alguien más. Era la persona que entraba a mi casa como si fuera familia, la misma con la que había compartido años de confianza, la misma a la que le contaba todo sin imaginar que también estaba guardando un secreto con mi propio esposo. Sentí ganas de entrar a la cocina y enfrentar a los dos en ese instante, de preguntarles cómo habían sido capaces de ocultarlo tanto tiempo, pero algo me detuvo antes de dar un solo paso. Escuchar la seguridad con la que hablaban, convencidos de que yo no entendía nada,
Me hizo darme cuenta de que si reaccionaba en ese momento solo iban a negarlo todo y buscar una forma de salir del problema. Así que me quedé donde estaba, en silencio, escuchando hasta el final, mientras entendía que lo que acababa de descubrir no solo iba a cambiar mi matrimonio, iba a cambiar toda mi vida, y que la única forma de no salir perdiendo era pensar con calma antes de hacer cualquier cosa. Seguí en el pasillo unos segundos más, tratando de recuperar el aire antes de moverme, porque sentía que si daba un paso en falso todo se iba a notar. La conversación en la cocina continuó como si nada, hablando de qué iban a hacer para que yo no sospechara, de cuánto tiempo podían seguir ocultándolo y de la mejor forma de manejar la situación para que no se saliera de control. Escuchar eso terminó de confirmarme que no se trataba de un error ni de algo reciente, era algo que llevaban planeando desde hacía tiempo mientras yo seguía viviendo como si nada pasara. En ese momento entendí que entrar y enfrentarlo solo iba a darles la oportunidad de ponerse de acuerdo, negar todo o inventar una historia que sonara creíble. Sabía perfectamente cómo funcionan esas situaciones, porque cuando alguien tiene tiempo para prepararse siempre encuentra la manera de cambiar las cosas a su favor. Lo que más me dolió no fue solo la traición, sino la seguridad con la que hablaban, convencidos de que yo nunca iba a enterarme, como si me consideraran incapaz de notar lo que estaba pasando frente a mí. Respiré hondo, caminé despacio hasta el cuarto y cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté en la cama mirando al suelo, tratando de ordenar todo lo que acababa de escuchar, repitiendo cada palabra en mi cabeza para asegurarme de que no había entendido mal. Mientras más lo pensaba, más claro tenía que no podía reaccionar en ese momento, porque si lo hacía iba a perder la única ventaja que tenía, que era saber la verdad sin que ellos lo sospecharan. Cuando salí del cuarto ya había decidido cómo iba a actuar. Entré a la cocina con la misma expresión de siempre, preguntando cualquier cosa para que pareciera una tarde normal, como si no hubiera escuchado nada. Me respondieron con total tranquilidad, incluso me miraron a los ojos sin el menor nervio, y esa seguridad fue lo que terminó de convencerme de que guardar silencio era lo correcto. Si podían mentir con tanta facilidad, entonces yo también podía fingir que no sabía nada hasta el momento adecuado. Esa noche cenamos como siempre, hablamos de cosas sin importancia y cada uno siguió con su rutina, pero dentro de mí todo había cambiado. Mientras ellos pensaban que la conversación había quedado en secreto, yo ya estaba viendo cada detalle de forma diferente, recordando situaciones pasadas que antes parecían normales y que ahora empezaban a tener sentido. No dije una sola palabra, no hice preguntas, no mostré enojo, porque entendí que la mejor forma de enfrentar algo así no era reaccionar con impulso, sino esperar el momento en el que no tuvieran forma de escapar. Antes de dormir tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar en mi propia vida. No iba a gritar, no iba a reclamar, no iba a hacer un escándalo que después pudieran usar para decir que yo estaba exagerando. Iba a quedarme callada el tiempo necesario para entender todo, para confirmar cada detalle y para asegurarme de que cuando hablara, nadie pudiera negarlo. Ellos se fueron a dormir creyendo que todo seguía igual, convencidos de que su secreto estaba a salvo, sin imaginar que desde ese momento yo ya no estaba viviendo como antes, porque mientras ellos confiaban en que nunca iba a descubrir la verdad, yo ya había empezado a planear exactamente qué iba a hacer con ella. Desde el día en que escuché aquella conversación dejé de ver mi casa como un lugar seguro y empecé a observar todo con más atención, como si cada detalle pudiera confirmarme que lo que había oído era real. No hice preguntas ni cambié mi forma de actuar, al contrario, me esforcé por comportarme exactamente igual que siempre para que nadie sospechara que algo había cambiado. Mientras más normal me veía, más confiados se sentían, y eso me daba el tiempo que necesitaba para entender qué tan lejos había llegado la mentira. Comencé a fijarme en cosas que antes pasaban desapercibidas, como los horarios, las llamadas que se cortaban cuando yo entraba al cuarto o los mensajes que se respondían con prisa. No revisaba el teléfono a escondidas ni hacía escenas, solo observaba, recordaba y comparaba, porque quería estar segura antes de hacer cualquier movimiento. Poco a poco empecé a notar que muchas de las excusas que escuchaba ya no coincidían con lo que veía, y esa sensación terminó de convencerme de que no había sido una confusión, sino algo que llevaba tiempo pasando sin que yo lo supiera. También presté más atención cuando mi mejor amiga venía a la casa. Antes su presencia me hacía sentir acompañada, pero ahora cada gesto parecía diferente, como si estuviera cuidando lo que decía para no equivocarse.
Había momentos en los que evitaba quedarse mucho tiempo cuando yo estaba cerca, y otros en los que hablaba con demasiada naturalidad, como si intentara demostrar que todo seguía igual. Esa mezcla de actitudes me hizo entender que los dos estaban acostumbrados a fingir, y que seguramente no era la primera vez que tenían que hacerlo. Conforme pasaban los días empecé a anotar mentalmente todo lo que me parecía extraño. Fechas, salidas inesperadas, cambios de planes, cualquier cosa que pudiera ayudarme a armar el rompecabezas completo. No lo hacía por venganza, lo hacía porque necesitaba tener la certeza de que cuando llegara el momento nadie podría decir que estaba imaginando cosas. Quería estar preparada, porque enfrentar algo así sin pruebas solo iba a terminar en discusiones que no llevan a nada. Una tarde confirmé algo que terminó de abrirme los ojos. Escuché que tenía que salir por trabajo y que volvería tarde, pero horas después vi su coche estacionado a unas calles de la casa de mi amiga cuando pasé por ahí por casualidad. No me detuve ni me acerqué, seguí manejando como si no hubiera visto nada, pero por dentro sentí que todo encajaba de una forma que ya no dejaba espacio para dudas. A partir de ese momento entendí que lo que había escuchado en la cocina era solo una parte de algo mucho más grande. Esa noche no dije nada, igual que las anteriores, pero ahora ya no estaba confundida, estaba segura de que la única manera de no salir perdiendo era seguir en silencio hasta tener todo claro. Ellos seguían actuando como si nada pasara, convencidos de que yo no sospechaba nada, sin imaginar que cada día que pasaba me daba más razones para confirmar la verdad. Fue entonces cuando decidí que ya no bastaba con observar, tenía que prepararme mejor, porque si todo era cierto, el momento de enfrentarlos iba a llegar tarde o temprano, y cuando eso pasara quería estar lista para que ninguno de los dos tuviera forma de negar lo que habían hecho. Después de confirmar que nada de lo que había escuchado era un malentendido, entendí que no podía seguir esperando sin hacer nada, porque cada día que pasaba ellos se sentían más seguros y actuaban con más confianza, como si nunca fueran a ser descubiertos. Ya no se trataba solo de sospechas, tenía claro que llevaban tiempo viéndome la cara y que, si no hacía algo con calma, todo iba a terminar en una discusión donde seguramente intentarían voltear la situación para que yo pareciera la exagerada. Por eso decidí que no los iba a enfrentar de inmediato, primero necesitaba elegir el momento en el que no tuvieran forma de escapar. Empecé a pensar con cuidado cuál era la mejor manera de hacerlo, porque no quería gritos ni escenas que después pudieran negar. Quería que la verdad saliera sola, frente a todos, sin que nadie pudiera decir que yo estaba inventando cosas. Mientras más lo pensaba, más claro tenía que lo peor que podía hacer era hablar con ellos a solas, porque juntos siempre iban a encontrar la manera de ponerse de acuerdo. La única forma de terminar con la mentira era decir todo cuando no hubiera oportunidad de esconder nada. Durante varios días seguí comportándome igual que siempre, incluso más tranquila que antes, para que no sospecharan que estaba preparando algo. Seguía visitando a su mamá, seguía recibiendo a mi amiga en la casa y seguía escuchando las mismas excusas de siempre, pero ahora cada palabra que decían me confirmaba que no tenían idea de lo que estaba pasando por mi cabeza. Esa confianza fue lo que me dio la ventaja que necesitaba para organizar todo sin que nadie se diera cuenta. Entonces decidí que iba a reunirlos a todos en el mismo lugar, con cualquier pretexto que sonara normal, algo que no levantara sospechas. Pensé en una comida familiar, porque era lo más natural para nosotros, y sabía que ninguno iba a negarse. Su mamá siempre aceptaba cuando la invitábamos, y mi amiga tampoco iba a imaginar que algo raro estaba pasando, porque durante semanas se había acostumbrado a que yo actuara como si todo estuviera bien. Preparé todo con calma, como si fuera una reunión cualquiera. Elegí el día, avisé con tiempo y me aseguré de que todos pudieran ir, sin mostrar nervios ni cambiar mi actitud. Por dentro sentía que el corazón me latía más rápido cada vez que pensaba en lo que iba a pasar, pero por fuera me obligué a mantener la misma expresión de siempre, porque si notaban algo diferente podían sospechar y arruinar todo antes de tiempo. Lo que ellos no sabían era que esa reunión no iba a ser una comida normal. No los estaba invitando para convivir, los estaba reuniendo porque quería que la verdad saliera delante de todos, sin gritos y sin discusiones inútiles. Sabía que cuando llegara ese momento ninguno iba a poder negar lo que había hecho, porque yo ya no estaba actuando por impulso, estaba esperando el instante exacto para hablar. La noche anterior casi no dormí, no por miedo, sino porque sabía que al día siguiente todo iba a cambiar para siempre.
Había pasado semanas escuchando, observando y guardando silencio, y ahora por fin tenía claro que el momento de terminar con la mentira estaba muy cerca. Ellos seguían creyendo que todo estaba bajo control, sin imaginar que la reunión que estaban a punto de aceptar iba a ser el lugar donde ya no tendrían forma de ocultar nada. El día de la reunión llegó más rápido de lo que imaginaba, y desde la mañana me obligué a actuar con total normalidad para que nadie notara que algo diferente iba a pasar. Preparé la comida como siempre, acomodé la casa y revisé cada detalle para que todo pareciera una reunión familiar sin nada fuera de lo común. Por dentro sentía una mezcla de nervios y coraje, pero después de todo lo que había escuchado y confirmado, ya no tenía dudas de que ese era el momento correcto para decir la verdad. Fueron llegando uno por uno, exactamente como lo había planeado. Primero llegó su mamá, con la misma actitud de siempre, preguntando cosas de la casa y hablando como si nada pasara. Después llegó mi amiga, sonriendo como siempre, saludándome con la misma confianza de siempre, como si no hubiera ningún secreto entre nosotras. Verla actuar con tanta naturalidad fue lo que más me confirmó que había hecho bien en esperar, porque si podía fingir así frente a mí, también iba a intentar negarlo todo si la enfrentaba sin estar preparada. Él llegó al final, diciendo que había tenido mucho trabajo, repitiendo la misma excusa que ya había escuchado tantas veces. Lo miré a los ojos como cualquier otro día, sin reclamar nada, sin cambiar el tono, porque sabía que todavía no era el momento. La comida empezó tranquila, con plática normal, comentarios sin importancia y risas que sonaban completamente falsas para mí, aunque nadie más parecía notarlo. Mientras hablaban yo solo observaba, recordando cada palabra que había escuchado semanas antes en la cocina, esperando el instante en el que pudiera terminar con todo de una vez. Cuando todos estaban sentados y la conversación se quedó en silencio por unos segundos, supe que ya no tenía sentido esperar más. Me levanté despacio y dije que quería hablar de algo importante antes de que termináramos de comer. Nadie se alarmó al principio, pensaron que era cualquier comentario familiar, pero noté cómo su expresión cambió cuando vieron que no estaba sonriendo. Fui por unos sobres que había dejado preparados desde antes y los puse sobre la mesa sin decir nada más. Preguntaron qué era, pero no respondí, solo les pedí que los abrieran. Dentro había impresiones de mensajes, fechas anotadas y todo lo que había ido confirmando durante semanas. No hacía falta explicar demasiado, porque en cuanto empezaron a leer, el ambiente cambió por completo. El silencio se volvió pesado, nadie se atrevía a hablar y las miradas se cruzaban sin saber qué decir. Su mamá fue la primera en levantar la vista, confundida, como si intentara entender cómo había llegado todo eso hasta mis manos. Mi amiga se quedó inmóvil, con la cara pálida, sin poder sostener la mirada. Él intentó decir algo, pero no encontró palabras, porque por primera vez no tenía tiempo para inventar una excusa. Entonces dije con calma que ya sabía todo desde hacía semanas, que había escuchado la conversación en la cocina y que desde ese momento decidí quedarme callada hasta estar segura de cada detalle. Nadie respondió, porque ya no había nada que explicar. Todo estaba ahí, sobre la mesa, frente a todos, sin espacio para mentiras. En ese instante entendí que lo más difícil no había sido descubrir la verdad, sino esperar el momento exacto para decirla, y al ver sus caras supe que esa reunión no iba a terminar como ellos habían imaginado, porque finalmente habían entendido que el secreto que creían seguro se había terminado para siempre. Después de que todos leyeron lo que había puesto dentro de los sobres, el silencio se volvió tan pesado que nadie sabía cómo reaccionar. Nadie discutía, nadie gritaba, y eso lo hacía todavía más incómodo, porque por primera vez no había forma de negar lo que estaba frente a todos. Yo me quedé de pie junto a la mesa, mirándolo sin prisa, esperando que alguien dijera algo que pudiera cambiar lo que ya era evidente, pero lo único que veía eran caras confundidas, miradas nerviosas y una incomodidad que llenaba toda la casa. Él intentó hablar primero, diciendo que todo tenía una explicación, que no era como parecía, pero ni siquiera pudo terminar la frase. Las palabras le salían sin fuerza, como si supiera que cualquier cosa que dijera iba a sonar falsa. Su mamá empezó a hacer preguntas al mismo tiempo, tratando de entender desde cuándo pasaba todo, como si realmente no hubiera imaginado que la situación podía terminar así. Yo no respondí de inmediato, porque después de semanas escuchando mentiras, ya no tenía necesidad de discutir para demostrar nada.
Todo estaba claro sin que tuviera que levantar la voz. Mi amiga no dijo una sola palabra durante varios minutos. Tenía la mirada fija en la mesa, como si evitara cruzarse conmigo, y esa actitud confirmó lo que ya sabía desde el principio. Si hubiera sido un error o un malentendido, habría reaccionado diferente, habría intentado explicarse, pero quedarse en silencio era la prueba más clara de que todo era verdad. En ese momento entendí que no necesitaba escuchar ninguna disculpa, porque ninguna explicación iba a cambiar lo que habían hecho durante tanto tiempo. La conversación terminó convirtiéndose en un intento desesperado por justificar lo injustificable. Él decía que todo se salió de control, que nunca quiso que llegara tan lejos, que pensaba decirme la verdad en algún momento, pero cada frase sonaba más vacía que la anterior. Escucharlo hablar así me hizo darme cuenta de que la persona con la que había vivido tantos años ya no era la misma que yo creía conocer, o tal vez nunca lo había sido y simplemente no lo había querido ver. Respiré hondo antes de hablar, no porque dudara, sino porque quería decirlo sin gritar, sin perder el control, exactamente como había decidido desde el día en que escuché aquella conversación. Les dije que no estaba ahí para discutir ni para escuchar promesas, que todo lo que necesitaba saber ya lo había descubierto sola y que lo único que iba a hacer después de esa noche era pensar en mí. Nadie respondió, porque todos entendieron que no era una amenaza ni un momento de enojo, era una decisión que ya estaba tomada desde hacía tiempo. Me fui a mi cuarto, tomé algunas cosas y regresé sin mirar a nadie directamente. Nadie intentó detenerme, tal vez porque sabían que no tenía sentido, o tal vez porque finalmente entendieron que el problema ya no tenía solución. Antes de salir de la casa me detuve un segundo en la puerta, mirando el lugar donde había vivido tantos años, tratando de aceptar que todo había cambiado en cuestión de semanas, pero también sintiendo algo que no esperaba, una tranquilidad extraña que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Esa noche no sabía exactamente qué iba a pasar después, ni cómo iba a ser mi vida a partir de ese momento, pero tenía claro que quedarme ahí fingiendo que nada había pasado ya no era una opción. Después de todo lo que había escuchado, de todo lo que confirmé y de todo lo que vi en esa mesa, lo único que me importaba era salir de ese lugar con la certeza de que por primera vez no me estaban mintiendo, porque ahora la verdad estaba completamente frente a mí. Salir de la casa esa noche fue más difícil de lo que imaginaba, no porque dudara de mi decisión, sino porque era aceptar que todo lo que había construido durante años se había terminado en silencio, sin discusiones largas y sin despedidas como las que uno imagina cuando piensa en el final de un matrimonio. Manejé sin rumbo fijo durante varios minutos, tratando de ordenar mi cabeza, repitiéndome que había hecho lo correcto, aunque por dentro todavía sentía ese vacío que queda cuando entiendes que la vida que conocías ya no existe. Los primeros días fueron extraños, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Me quedé en casa de una amiga por un tiempo, lo suficiente para pensar con calma qué iba a hacer después, porque sabía que no podía regresar ni fingir que nada había pasado. No quería tomar decisiones por enojo, quería hacerlo bien, con la misma tranquilidad con la que había esperado todo ese tiempo antes de decir la verdad. Esa calma fue lo único que me ayudó a no derrumbarme cuando empezaron las preguntas, los mensajes y las llamadas que preferí no contestar. Con el paso de las semanas empecé a resolver lo que tenía pendiente. Hablé con un abogado, revisé documentos y comencé el proceso para separarme de forma legal, algo que nunca pensé que tendría que hacer, pero que en ese momento se sentía necesario para poder cerrar esa etapa sin volver atrás. No fue rápido ni sencillo, porque siempre hay cosas que resolver cuando dos personas han compartido tanto tiempo, pero cada paso que daba me hacía sentir más segura de que quedarme callada en su momento había sido la mejor decisión. Si hubiera reaccionado sin pensar, probablemente todo habría terminado en discusiones sin sentido y sin ninguna certeza. También tuve que acostumbrarme a estar sola otra vez, a hacer planes sin depender de nadie y a volver a confiar en mí misma. Al principio costaba trabajo, sobre todo en las noches, cuando el silencio me hacía recordar todo lo que había pasado, pero poco a poco esa sensación empezó a cambiar. Dejé de pensar en la traición todo el tiempo y empecé a pensar en lo que quería para mi vida, en lo que había dejado de hacer por mantener una relación que ahora sabía que no era tan sincera como creía. Volví a trabajar, retomé actividades que había dejado y empecé a salir más, no para olvidar, sino para recordarme que mi vida no se había terminado ese día en la cocina, solo había cambiado de dirección. Hubo momentos difíciles,
claro, porque nadie sale de algo así sin heridas, pero también hubo momentos en los que me di cuenta de que me sentía más tranquila que antes, como si me hubiera quitado un peso que llevaba sin darme cuenta. Con el tiempo entendí que no había perdido todo, como pensé al principio. Había perdido una mentira que parecía estabilidad, pero había ganado algo que no tenía desde hacía mucho, la certeza de que ya no estaba viviendo engañada. Y aunque no sabía exactamente cómo iba a ser el futuro, por primera vez en mucho tiempo sentía que lo que viniera iba a depender solo de mí, no de secretos que otros decidieran ocultarme. Fue entonces cuando comprendí que el final de esa historia no era el día en que escuché la conversación, ni el día de la reunión, sino el momento en que acepté que podía empezar de nuevo sin miedo, sabiendo que la peor parte ya había quedado atrás. Con el paso del tiempo dejé de pensar en todo lo que pasó como el peor momento de mi vida y empecé a verlo como el día en que por fin abrí los ojos. Durante mucho tiempo creí que la estabilidad era lo mismo que la felicidad, que mientras no hubiera problemas grandes todo estaba bien, y nunca imaginé que podía estar viviendo en una mentira sin darme cuenta. Escuchar aquella conversación cambió todo en unos segundos, pero también me obligó a ver cosas que llevaba tiempo ignorando por miedo a aceptar que algo no estaba bien. Muchas veces me pregunté qué habría pasado si ese día no hubiera entendido lo que estaban diciendo, si hubiera seguido confiando sin sospechar nada, o si hubiera reaccionado en el momento sin pensar. Tal vez habría terminado creyendo otra historia, tal vez me habrían convencido de que yo estaba exagerando, o tal vez la verdad habría salido demasiado tarde, cuando ya no hubiera podido hacer nada para evitarlo. Por eso ahora sé que quedarme callada no fue debilidad, fue lo que me permitió ver todo con claridad y tomar una decisión sin que nadie pudiera manipular lo que estaba pasando. Lo que más me marcó no fue solo la traición, sino darme cuenta de lo fácil que es confiar en alguien cuando quieres creer que todo está bien. Nunca pensé que las dos personas en las que más confiaba podían ocultar algo así durante tanto tiempo, y sin embargo lo hicieron con tanta seguridad que por momentos me hizo dudar de mí misma. Aprendí que no siempre el problema es no ver las señales, a veces el problema es no querer aceptarlas cuando aparecen. Hoy mi vida es diferente, más tranquila, más simple, pero también más honesta. Ya no tengo la sensación de estar esperando que algo salga mal sin saber por qué. Perdí una relación, perdí una amistad y perdí una parte de la vida que creía segura, pero gané algo que vale más que todo eso, la tranquilidad de saber que no dependo de mentiras para sentirme en paz. A veces todavía recuerdo el momento en que me quedé en el pasillo escuchando a escondidas, porque fue ahí donde todo cambió sin que nadie lo notara. Ellos pensaban que estaban hablando en secreto, convencidos de que yo nunca iba a entender lo que decían, y ese fue su error más grande. Creyeron que podían ocultarlo todo para siempre, sin imaginar que justo ese día yo estaba escuchando cada palabra, y que desde ese instante mi vida iba a tomar un camino completamente diferente.